Hola de nuevo, soy Miguel Ángel Cárdenas. Como sabéis, soy el gafer de cautivo y como os conté en el vídeo anterior, voy a intentar desgranaros un poco aquellos decorados más importantes de la película. Voy a empezar en el Castillo de Santa Pola, que es el decorado que Cervantes estuvo preso. En este decorado transcurre gran parte de la película, teniendo situaciones de día y situaciones de noche, y digamos que es la base argumental de la película. La primera vez que vimos el Castillo de Santa Pola en localizaciones técnicas, lo único que vimos realmente fue el Castillo de Santa Pola. La plaza de Santa Pola es enorme, es un decorado muy grande y nosotros utilizábamos dos de las paredes y las otras dos paredes las construíamos. Igual que un supuesto decorado exterior. ¿Qué sucede? Que dentro de la plaza utilizábamos aproximadamente un tercio de la plaza en el decorado y el resto de la plaza quedaba un poco limitada a los usos normales. Yo personalmente me quedé impresionado del nivel de construcción, de la calidad de cómo lo habían construido, y entonces empezamos a trabajar cosas ya un poco más específicas como anchos de puertas, porque teníamos que pasar con una grúa de tijera y los anchos de puerta nos permitían 2 centímetros a derecha y 2 centímetros a la izquierda de la puerta, los accesos, las paredes que eran móviles y las que no eran móviles, cómo podíamos trabajar distintas situaciones. Debido a que el Castillo de Santa Pola es patrimonio cultural, teníamos que tener cuidado a la hora de trabajar, al igual que en todo el resto de las localizaciones, pero en esta además íbamos a tener a una persona o alguna persona encima nuestro diciéndonos por aquí no se puede ir, por aquí no se puede pisar, por aquí no se puede andar. Debido a todo esto, Alex y yo nos dimos cuenta de que estábamos vendidos a la climatología, estábamos vendidos al sol, al desplazamiento del sol a lo largo del día, y que paredes que hoy van a estar en sombra por la mañana, por la tarde iban a estar a pleno sol, sombras que tiraban hacia la izquierda iban a tirar hacia la derecha. Entonces teníamos que inventar algún sistema para intentar por lo menos manejar planos más cortos o no tan generales en los cuales pudiéramos tamizar el sol, provocar sombras. Entonces a partir de ahí empezamos a mirar la posibilidad de poder desplazar unas telas en la parte superior y nos encontramos con el problema de que era patrimonio cultural. No podíamos hacer agujeros, no podíamos agarrar a sitios que ya estaban. Gracias a que, por un lado, riesgos laborales, cuando se andaba por la parte superior, tuvo que poner unas líneas de vida atándose las almenas con unas cinchas, y gracias a que nos permitieron hacer 8 agujeros, creo recordar, con unos tacos, fuimos capaces de tirar 6 cuerdas a lo largo del decorado para que por ellas pudiéramos hacer flotar distinta tipología de telas, o bien para provocar sombra pura, o bien para tamizar la luz. Entonces nuestra plaza, que era una plaza cuadrada, cuya parte superior tenía un pasadizo al cual se accedía, montó el decorado en un sector aproximadamente de estas características, también con un pasadizo superior al que también se accedía por unas escaleras laterales. ¿Qué sucede? Que nosotros teníamos que cubrir este trozo de plaza, que era el trozo de decorado. Entonces, para ello lo que tuvimos que hacer fue mandar unas cuerdas, de alguna forma, que empezaban por aquí y cruzaban de lado a lado. 6 cuerdas que atamos, en este caso, a unas almenas que había aquí. Lo que pasa es que la distancia era tan larga que perdían tensión y con el peso como que se hundían bastante. No podíamos cruzar en este sentido porque en esta parte del decorado estaba puesto otro decorado en trozo que era lo que correspondía al exterior de la sala del Bajá. Teníamos que jugar solo con esto. Y en este trozo, y única y exclusivamente en estos trozos, lo que hacíamos era, tirando de distintos puntos, lograr, por ejemplo, meter una tela así, que lo que hacía era que tiraba hacia acá, hacia acá, hacia acá y hacia acá. Las líneas de cuerdas lo que nos daban era el soporte para sostener esa tela sin que se hundiera. Aquí utilizamos telas de light grid cloth, utilizamos telas de grid cloth, creo que incluso hasta de 1/4, y sobre todo una tela de 15 por 15 que teníamos de algodón blanco que tamizaba muy bien la luz y nos comía bastante las sombras. Independientemente de esto, en el interior, evidentemente, en los planos cortos, también usábamos palios de 6 por 6 y palios de 4 por 4, con la dificultad añadida de que
Cada vez que utilizábamos un palio de 6x6 o de 4x4, teníamos que montarlo y desmontarlo porque no nos pasaba por las puertas del decorado. Entonces había ocasiones en las que o bien el palio lo íbamos moviendo de lado a lado intentando taparlo por las paredes ciegas que no se veía, o bien teníamos que desmontarlo y sacarlo fuera. Aprovechamos las telas especiales que teníamos en nuestro almacén. Por ejemplo, la tela de 15x15 es una tela que utilizamos alucinar en una serie que se llamaba La huella del crimen. La creamos para tapar una plaza en un pueblo, en Zafra, para el crimen de Don Benito, y esa tela la hemos ido manteniendo a lo largo del tiempo para poderla utilizar en distintos sitios. Yo creo que ha tapado los Reales Alcázares, ha tapado plazas, cantidad de plazas, y ahora tapaba la parte del decorado de la plaza de Santa Pola. También tenemos otras telas de series como Sin Límites, que miden 30x6, de Grisclot, o de 18x8, de Light Grisclot. Evidentemente esta lucha con el sol de las telas era única y exclusivamente para las luces generales. Esto nos servía para planos cortos, los cuales teníamos que trabajar un poco más delicadamente. Trabajábamos con palios de 6x6 o de 4x4 que teníamos que montar o desmontar dependiendo de que pudiéramos dejarlos o no pudiéramos dejarlo dentro. Eso, junto con una pequeña grúa, una cherry picker de pequeño tamaño con un máximo de 1,98 de ancho para poder pasar por esa puerta. Colgamos por debajo un 18 de HMI para poder reforzar aquellas zonas que, digamos, estaban en el interior del decorado, es decir, los pasillos laterales que quedaban casi siempre en sombra, porque eran los soportales en los cuales de alguna forma los actores convivían. Entonces esa parte normalmente no entraba el sol y había mucho contraste entre la zona de sombra y la zona de luz o las paredes del fondo. Para compensar ese contraste o bien utilizábamos el 18 que contaba colgado de una cherry picker o bien un Sky Panel 360 montado sobre un Long John Silver. También en los planos cortos utilizamos muchos aparatos tipo Aputure 600. En planos muy cortos utilizábamos el 80 de Aputure, el 80X. Jugamos un poco con ese tipo de luz, todo de luz día, para intentar romper esa dureza del contraste que existía en un decorado que está expuesto totalmente al sol. A menudo también utilizábamos cuando podíamos aprovechar la luz del sol porque el matiz que nos provocaba la tela que teníamos colgada o simplemente el ambiente porque era primera hora de la mañana y no nos interesaba meter luces que quedaran un poco más falsas, utilizábamos los palios que teníamos dentro, los utilizábamos en negativo para crear un poquito de contraste. Era bastante habitual tener un palio montado en negro, también incluso negro colgado del propio palio, que a la vez lo extendíamos sobre el suelo para evitar rebotes, porque como la luz nos venía de todos los lados, porque las paredes rebotaban cantidad de luz, era bastante difícil conseguir una situación en la cual se marcara un poquito el contraste. La mayor dificultad, una de las mayores dificultades que tenía Alex es que cuando el sol iba cayendo o cuando el sol amanecía, si las secuencias eran un poco largas y nos comía el tiempo, resulta que la temperatura de color en la cual habíamos empezado la secuencia y la temperatura de color en la cual la terminábamos variaba bastante. Entonces, o bien jugábamos un poco con cámara o jugaba él con cámara, o bien incluso llegaba momentos en los que el M18 empezó filtrándose con 25 o con un octavo de CTO, con 50, dependiendo un poco de la situación en la que nos encontrábamos. Para este caso nos fue bastante útil el espectrómetro. En el castillo de Santa Pola, para las noches, jugábamos con dos luces nada más. Por un lado con la luz de la noche, exclusivamente, complementada con la luz de los fuegos, que era la única fuente de luz que existía en esa época. Entonces nuestra dificultad real fue crear la luz de noche. Intentamos meter una grúa por el exterior de la plaza que pudiera, digamos, simular una especie de luz de luna o luz general de noche. Tenía que salvar los muros y teníamos que darle una cierta distancia para que no fuera una luz que se nos viniera encima de golpe. Para ello pedimos una grúa de 45 metros. Como nada es fácil, nos encontramos con la dificultad de que justo donde queríamos ubicar la grúa era una plaza hueca que en la parte subterránea tenía un parking de vehículos que nos exigen unas ciertas condiciones de kilos por eje o kilos por rueda que la grúa no cumple, y entonces nos obliga a traer una grúa de más pequeñas dimensiones que no nos daba digamos, la distancia que nosotros queríamos conseguir. Nos hizo cambiar todo el esquema porque lo que hizo fue
que normalmente cuando traes una cherry picker tiras dejando el brazo por detrás, y en este caso, para poder hacer lo que queríamos, teníamos que tirar el brazo por delante. Para evitar la sombra del propio brazo teníamos que elevar las luces por encima del brazo y nos complicaba un poquito la situación. Nuestra opción para iluminar las noches fueron luces potentes de LED que fueran RGB para que pudiéramos manejar la gama de color cian que queríamos meter, pero que tenían que ser potentes. Las luces más potentes posiblemente en RGB eran los Maxi-LED de 6 lámparas, unificados entre sí con chimera para que fuera una luz suave, pero pegado uno con el otro, como intentando que solo fuera una fuente de luz y que además provocara única y exclusivamente una sombra a esa distancia. Claro, colocar 5 Maxi-LED en una grúa, parando, por decirlo de alguna forma, en dirección contraria al brazo, a la forma habitual, tuvimos que pensar un poco en cómo generar. Esta era la plaza, nosotros queríamos entrar aquí dentro y lo que teníamos es que toda esta zona que os voy a pintar ahora, zona de exclusión, por llamarlo de alguna forma. Aquí no podíamos pisar con la cherry picker. Nosotros, nuestra idea era haber colocado más o menos aquí la cherry picker y mandarla en este sentido con la luz, pero no nos lo permitía. Y la única zona factible para colocarla era aquí. Para colocarla tuvimos que poner tablones de 2x1 a lo largo de todo para intentar repartir el peso de la cherry picker. Entonces íbamos cubriendo el suelo según íbamos metiendo la cherry picker en el lado oportuno. Luchábamos también contra unas palmeras que están aquí dibujadas para que al final, digamos, por decirlo de alguna forma, nuestra máquina quedó colocada más o menos aquí, con el brazo lanzado hacia aquí para intentar llegar aquí y lanzar las luces en el mismo sentido. ¿Qué sucede? Que lo que os contaba, la cherry picker normalmente es una máquina así, que tiene un brazo ya sea articulado o normal que lanzas así, acaba en una cesta aquí y aquí tú pones la luz para que la lance así. Ahora mismo nuestra idea es que esto no valía porque en esa distancia nos metíamos dentro del decorado y no queríamos, y entonces teníamos que mandar la luz así, igual, la cherry picker, pero teníamos que montar una estructura en la que la luz saliera así. Para evitar que el propio brazo de la grúa nos provocara sombras, tuvimos que crear una estructura con trus, creamos un trus, ese trus lo levantamos por 2 puntos, lo cogimos con otro trus que a su vez cosimos en la grúa, pusimos unas tirantas hacia atrás, hacia el propio brazo para mantener el trus, y de este trus, tirando hacia atrás, colgamos 5 aparatos absolutamente pegados que nos dieron esa luz cian. Y nos dio la suficiente distancia como para, con una regla trigonométrica que más o menos aplicó especialmente Alex, lo que intentábamos era conseguir que nuestra sombra, tuviéramos siempre una zona en sombra, que en este caso era este trozo de la plaza. Y calculamos más o menos qué distancia debería ser, porque los que habéis visto la película recordaréis que había una fuente más o menos aquí en medio y necesitábamos que esa fuente tomara luz, pero que no, digamos, no se quedara en sombra o que no se quedara demasiado oscura. Esta luz la complementamos con luz de fuegos, para lo cual también tuvimos bastante complejidad, porque no hicimos todos los fuegos con el mismo aparato, por lo tanto no todos los fuegos eran iguales, y la luz de los fuegos de LED es una luz que el fuego no se hace muy orgánico, se hace como un poco eléctrico, en el cual son más pulsos de subidas, bajadas, intensidades, que realmente un fuego que va un poco más aleatorio. Entonces probamos distintos aparatos en las pruebas de cámara, ninguno acabó de convencernos, pensamos que la combinación de unos y otros podía funcionar, tampoco lo teníamos muy seguro. Entonces optamos con que para los fuegos del fondo, en los cuales necesitábamos mayor intensidad, aprovechábamos incluso los Dino LED, que al tener 6 lámparas podíamos intentar hacerlo un poco más orgánicos. De hecho, Nuria, la Finger Girl, preparó una especie de programilla en el cual las luces funcionaban de forma diferente. Los Maxi-LED entonces los utilizábamos para el fondo. Para las zonas más cercanas y ya dentro del decorado empezábamos a utilizar o bien Evo 2
o bien Sky Panel, y para las zonas ya muy cercanas, acabamos utilizando asteras con el efecto fuego, con distintas cadencias y con distintas velocidades. Eso nos creó un poco el problema de que la calidad del fuego no era la misma dependiendo de los aparatos, las velocidades o las intensidades del fuego no eran lo mismo. Lo que pasa es que como aprovechábamos que los aparatos que nos gustaban menos los poníamos más trabajando sobre fondos más perdidos o sobre situaciones más que estaban rotas de foco o que simplemente necesitábamos marcar ese fondo como una zona viva, y para las zonas más cercanas utilizábamos un fuego hipotéticamente más orgánico, que nos pareció que tanto la estera o bien unido en una pantalla de Kino o bien muy suavizado, nos generaba un fuego que nos parecía un poco más natural. Hubo ocasiones incluso que utilizamos fuego natural para iluminar planos cortos. Esto fue un poco más o menos el esquema que hicimos tanto para la noche como para el día. La verdad es que fue un trabajo bastante complicado la noche para Nuri y un poco para nosotros, porque movíamos el fuego según y cómo y según y cuáles circunstancias. Curiosamente fue mucho más complejo y mucho más duro como trabajo el día, puesto que el tensado de cuerdas, el volado de telas, los palios con viento y cosas por el estilo nos complicaban bastante la existencia. Entonces los chicos y chicas curraron enormemente y con muy buena disponibilidad, y se lo tengo que agradecer porque no era un decorado fácil. Y bueno, creo que con esto queda más o menos esbozado cómo se trabajó. En los próximos vídeos voy a intentar explicaros 2 decorados más que me parecen interesantes. Si alguien tiene alguna duda con respecto a este decorado o quiere ampliar un poco la información, no dudéis de dejarnos un comentario, intentaremos responderos a la mayor brevedad posible. Nos vemos en el próximo vídeo y espero no haberos aburrido demasiado.